Bueno, amigos, bienvenidos a este cuarto episodio de Risk Surfing. Y hoy me acompaña, primero que todo, un amigo y además un amigo especialísimo, porque no solamente porque tenemos muchos años compartiendo una trayectoria que nos ha puesto en rutas comunes por mucho tiempo, pero sobre todo porque nuestra amistad ha crecido a partir de la relación gremial, que ha sido la relación a través de Asís. Y la otra razón por la que es especialísimo es porque Augusto Hernández es venezolano, aunque hoy trabaja fuera de Venezuela y de eso vamos a hablar. Augusto es abogado, tiene casi 3 décadas de experiencia, entiendo que desde que te graduaste, Augusto. Y Sí, así es. aunque tú no tienes cana todavía, Augusto es abogado, tiene un posgrado en Derecho Penal, tiene estudios en temas de investigación criminal. Augusto además está certificado por ASIS, tiene un par de certificaciones de ASIS, incluido el CPP. Y bueno, y ha tenido una trayectoria muy grande en transnacionales, ¿no? Cosa que considero muy importante porque muchas veces nuestros profesionales de la seguridad son profesionales independientes de la seguridad y su experiencia corporativa a veces es relativamente corta o tuvieron una vida corporativa y ya están trabajando de manera independiente, ¿no? Pero Augusto se ha mantenido ahí con una disciplina tremenda. ¿Por qué, Augusto, te gusta tanto trabajar en estas empresas transnacionales? ¿Qué consigues ahí que crees que vale, por lo que vale la pena quedarse? Sí. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Alberto. Definitivamente felicitarte por este espacio. Ya le he estado haciendo seguimiento desde que empezaste a hacer las primeras grabaciones en vivo y lo he disfrutado muchísimo. Y Gracias. también quiero ratificarte la amistad. Definitivamente considero un buen amigo y un excelente profesional y espero que eso sea por muchísimos años más. En relación a tu pregunta, sí, la verdad es que he sido muy afortunado porque cuando veo hacia atrás, he estado en el sector petróleo, en el sector eléctrico, en la banca, en la manufactura, y eso definitivamente me ha incentivado a seguir trabajando en el sector de la seguridad corporativa porque siento que he crecido, Alberto, desde el punto de vista profesional. Y yo te voy a dar una anécdota. De una oportunidad me estaba entrevistando un vicepresidente de un banco y él me decía, pero yo, ¿cómo te voy a contratar si tú no tienes experiencia en el sector bancario? Y yo le decía, mira, la seguridad definitivamente es universal. Ustedes tienen algunas cosas que los diferencian de otros sectores que están plasmados en un manual de seguridad bancario, el cual me he leído y ya lo conozco al pelo y estoy súper preparado. Y la verdad es que me dieron esa oportunidad y después con el tiempo yo hablaba con ese vicepresidente y me decía, Augusto, no se me olvida esa entrevista y la verdad que cuando te escuché yo dije, yo quisiera darle la oportunidad a este joven profesional y la verdad que súper contentos con la actuación, pero es esa forma de crecer, de adquirir nuevos conocimientos y de no estar estático. Yo la verdad que admiro a muchas personas que se han quedado en un puesto durante muchísimos años. Mi naturaleza no es esa, mi naturaleza es siempre aprender algo nuevo, cambiar de ramo, cambiar de país. Ya en los últimos 2 años hemos estado en Venezuela, en Colombia, en México, y eso es lo que me impulsa a seguir adelante, ¿no? Ese aprendizaje y esos grandes retos que vamos a hablar en esta entrevista cuando estás en otro lado que no es tu país natal, ¿no? Sí, sin duda. Porque esto de vivir en otro país que no es el país de donde somos, por un lado, y ejercer tu profesión fuera de tu país, es un reto. Y es un reto no solamente cultural, y la seguridad tiene un componente cultural altísimo, como tú bien sabes, pero al mismo tiempo es un reto profesional muy interesante, porque los profesionales en general, pero en particular los de la seguridad, somos como inicialmente muy evaluados, ¿verdad? Por el resto de la organización. ¿Cómo ha sido esa experiencia de trabajar en otros países? ¿Qué has aprendido? ¿Qué has podido enseñar también
los venezolanos tenemos un cúmulo interesante de experiencias en temas de seguridad y estoy seguro que tú has podido potenciarlas en tu experiencia en Sí, el exterior. definitivamente. El año pasado cuando estuve en México, y vamos a estar claros, quienes conocen el entorno mexicano saben que desde el punto de vista de la seguridad corporativa es todo un reto. Tienes muchísimas amenazas allí, muchos riesgos, cambiante totalmente de un estado a otro. Y lo primero que hice, Alberto, fue al encontrarme en esta situación, fue contactar a mis amigos de Asís y a mis colegas de OSAP, a quienes de verdad agradezco todo el apoyo que me dieron en México y también lo estoy haciendo aquí en Colombia el primer mes. Y ellos estuvieron muy abiertos a apoyarme para decirme cuáles eran los retos que estaban enfrentando, invitarme a sus reuniones, decirme de qué forma ellos habían planteado algunos elementos o planes de mitigación y que habían sido exitosos. Y esa es la clave, definitivamente. Esa interacción, Alberto, que empiezas a tener con el profesional local, que inclusive te dice, Augusto, tenemos una reunión con una autoridad policial para que vayas conociendo a la gente, para que te vayas relacionando, para que después, o sea, la verdad que fueron muy abiertos, tanto en México como en Venezuela. En México estuve en Guadalajara y en Ciudad de México. Aquí en Colombia estoy actualmente ahora en Bogotá. Y la gente ha sido definitivamente un elemento fundamental en la gestión que estoy llevando a cabo y la verdad que su apoyo ha sido total. De los venezolanos, te puedo decir que las mejores recomendaciones, el mejor concepto tienen de nosotros, de los profesionales, no solamente los profesionales de la seguridad, sino en general de todos los profesionales. Hay muchas veces que dicen venezolano, wow, qué bueno. Mira, aquí han pasado 5, 7 venezolanos y todos han sido de primera, excelentes, son muy proactivos, son abiertos, son excelentes amigos. Uy, qué bueno, bienvenido. Entonces eso ha sido algo muy placentero, esas referencias tan positivas que he escuchado de otros colegas que inclusive han salido de Venezuela a otras transnacionales y han hecho un rol excepcional y definitivamente tenemos allí una evaluación muy alta. Definitivamente súper contento de todo lo que han hecho todos esos venezolanos en el exterior, Alberto. Oye, qué bueno escuchar eso. Me siento muy orgulloso por mis colegas compatriotas y en general por los venezolanos que hemos podido, por lo menos en esa capa profesional, hemos podido representar muy bien a nuestro país. Augusto, en este, digamos, si tuviéramos así que dibujar como una curva del crecimiento profesional, ¿qué significa una certificación, por ejemplo, como la de Asís, dentro de esa curva profesional? Es decir, ¿tú crees que a partir de la certificación hay un cambio importante, que la certificación, más allá del título que te otorga, qué otro valor te agrega? Y ¿tú crees que es algo que se valora internacionalmente? Sí, hay un punto que definitivamente has tocado ahorita que es clave, ¿no? Y es el tema de las certificaciones, sobre todo las certificaciones de ASIS International. Cuando tú observas cualquier currículum o cualquier resumen, tú ves ahí una experticia de más de 15 años, 18 años, soy un experto en estos temas, pero es que realmente yo siento, Alberto, que la certificación te coloca en otro nivel. No digo que estás por encima de ningún otro colega profesional, sino que te coloca a ti mismo en otra condición. Cuando yo hice ese diplomado de 8 meses para hacer la preparación de CPP, yo quedé muy sorprendido porque había muchos temas de que yo decía que tenía un conocimiento muy profundo, por ejemplo, de manejo de crisis o de proyectos de seguridad electrónica, porque a lo largo de la vida pues lo he manejado muchísimo y también el tema de proyectos de seguridad electrónica pues siempre desde el punto de vista profesional he tenido un proyecto en todas las posiciones donde he estado. Sin embargo, cuando tú empiezas a leer ese material y cuando empiezas a profundizar, sientes que definitivamente habían cosas que
no habían pasado desapercibidas por ti como profesional de la seguridad y que están plasmadas allí en esos estándares. También el tema de la certificación te da un reconocimiento donde un ente como Asís International está diciendo, bueno, este profesional de la seguridad está certificado con esta certificación oro, sus conocimientos han sido más que comprobados. O sea, no eres tú haciéndote propaganda a ti mismo, no sé si me explico. Totalmente. Es un ente externo que está diciendo, mira, este es un profesional certificado que ha pasado por un proceso que definitivamente es un proceso que no es sencillo, Alberto. Es un proceso que cuando yo terminé ese diplomado de más de 7 meses, yo sentí la necesidad de seguir profundizando, seguir estudiando. Hicimos un grupo de estudio allí con colegas de Colombia, de México, de Venezuela, y seguimos por 3 meses más. Seguimos un camino donde prácticamente estábamos estudiando sábado y domingo y todas las noches de 8 de la noche a 10 de la noche. Nunca lo olvidaré. Y cuando presentamos ese examen, el gran resultado fue que nuestras notas fueron más de 700 puntos todos, inclusive hasta 740 puntos. Hay muchas personas que han pasado su examen allí muy cerca de la nota mínima, pero allí lo que se comprobó es que con disciplina, con constancia, con determinación, con fuerza y con empeño, logras tus objetivos. Yo quiero a través de este medio invitar a todos los profesionales que agarren ese camino de la certificación y yo estoy totalmente seguro que si alguien se fija ese objetivo, lo puede lograr. Muchos profesionales lo hemos logrado y definitivamente es algo que es realizable y es algo que te va a acompañar toda la vida, Alberto. Maravilloso, de verdad que me encanta escuchar esta valoración de las certificaciones, porque la verdad es que a veces escuchamos como tanta displicencia, yo no voy a decir desprecio, pero sí como tanta dejadez en torno a estudiar, ¿verdad? En torno a saber más, en torno a conocer más. Y cuando uno tiene ese aval de un tercero, yo creo que eso es fundamental. Además, yo creo que nos ha pasado algo muy interesante, Augusto, y yo creo que está conectado con la pandemia. Y a partir de todo este tema de la pandemia, los profesionales de la seguridad en Latinoamérica nos unimos mucho más. Fíjate, tú lo dices en estos grupos de estudio, por ejemplo, se hicieron multinacional. Gente, y cuando he tenido oportunidad yo de participar en alguna actividad, me asombra la cantidad de gente de distintos países que se conecta, que interactúa. Y eso me parece que uno nos abre un horizonte en una dirección muchísimo más amplia Sí, de lo que era nuestro scope local de nuestros países de sí, origen. sí, sí, tienes un punto muy interesante, Alberto, y es que habían pasado como 7 meses de pandemia ya en Venezuela y empezó a darse esto, ¿no? Las reuniones virtuales, Zoom. Yo al principio me sentí un poco incómodo, ¿no? Porque yo soy mucho de oficina, del compartir, del ir. Todavía hoy en día sin pandemia podemos trabajar desde casa y yo voy todos los días a la oficina, menos los viernes. Disfruto mucho la interacción con otros y poderme parar y hablar y sentarme y tomarme un café, ¿no? Pero fíjate, Alberto, que hay una persona que me dijo, Augusto, estamos atravesando algo, por lo cual nunca lo habíamos manejado, ¿no? Pero yo quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué va a dejar de ti de bueno todo esto, ¿no? O sea, ¿qué provecho le vas a sacar a esta situación? Y entonces ella me dijo, yo ahorita estoy haciendo un curso que me costó no sé cuánto con una persona de Estados Unidos a través de Zoom y estamos invirtiendo tiempo, pero es que yo quiero sacarle provecho a esta situación. Y ahí fue cuando yo definitivamente dije, mira, es el segundo año de la pandemia, voy a empezar mi diplomado de seguridad integral con una empresa específica que nos apoyó muchísimo y a presentar mi examen de CPP. Eso fue lo que motivó todo esto. Y hoy en día grandes amigos quedaron de ese grupo de estudios, gente de México,
En mi grupo de estudio estaba María Teresa Septién, que tú la conoces. Aquí en Colombia estaba otro colega, Giscard Jaramillo, que es gran amigo hoy en día. En Venezuela estuvo Jackson Phillips, José David Rivas, y definitivamente eso trajo muchísimas cosas positivas. Y ahí conecto con lo que te quería decir, es que de que hay muchas cosas que en primera instancia las vemos como que no son tan buenas, ¿no? Pero siempre va a salir algo bueno si tú te propones sacar algo bueno de esa situación. Ese era el mensaje que quería dar. Sin duda, yo creo que si algo, eso es resiliencia, Augusto. Me acuerdo mucho una actividad que hicimos en Asís, creo que fue en el año 2016, 2017, no recuerdo, donde el tema giraba en torno a la resiliencia y hablamos mucho de ese tema. Yo creo que además lo hacíamos como hasta inocentemente, no sabíamos que nos venía después con el tema de la pandemia y mira, yo creo que al final la verdad es que nada de lo que uno aprende es en vano. Así es. En el fondo, yo creo que eso es como una especie de alcancía donde uno empieza a ahorrar conocimiento, ahorrar sabiduría, ahorrar información y en algún momento estoy seguro que la necesitamos. Mira, Augusto, pensando en esto, si tuviéramos hoy que dar, no sé, una recomendación o pensar en si tuviéramos que formar a un profesional de la seguridad hoy, ¿qué elementos son indispensables para ser un buen gerente de seguridad, un buen director de seguridad en este mundo tan cambiante, tan líquido, tan complejo en el que estamos viviendo? ¿Qué crees tú, 3 o 4 elementos que si lo pudiéramos construir a partir de allí? Sí, yo diría que hay algo que tú mencionaste en algún momento de esta entrevista y es la capacidad de continuar estudiando, ¿no? Nunca, nunca hay que paralizar eso. Yo sé que tú eres un profesional que lee muchísimos libros y realmente eso es algo que debemos hacer todos los profesionales, estar siempre capacitándonos, porque esto es tan cambiante que hoy tiene una vigencia algo y ya mañana cambió totalmente. Y los ejemplos desde el punto de vista profesional nos los ratifican, ¿no? Otro tema muy importante que no se trata solamente de la parte técnica, se trata también de esas competencias blandas, ¿no? Que hoy en día cobran más vigencia. Cuando tú realizas o te realizan cualquier entrevista de trabajo, tú ves que exploran mucho esa área, esas competencias blandas. Temas como, por ejemplo, lo que hablamos de la resiliencia, el cambio, el trabajo en equipo, la comunicación, el liderazgo, manejarse en entornos de incertidumbre. Hay sitios donde definitivamente, o hay sectores donde todos los días hay un reto diferente. Y esa es la capacidad que debe tener ese profesional de poder adaptarse a ese entorno. Entonces, definitivamente no solamente son competencias técnicas, son competencias blandas y que cuando tú empiezas a liderar una organización de seguridad corporativa y te den la oportunidad de conversar ante un comité ejecutivo, tú lo hagas con todo ese conocimiento que tienes, con toda esa capacidad que tienes de transmitir la información y transmitir la información de una manera pausada, de una manera controlada y estableciendo siempre cuáles son las recomendaciones para cada situación específica. Cuando empiezas a manejarte de esa forma, créeme que ese comité ejecutivo, ese comité de altos gerentes de la empresa, cada vez que se presente una situación va a decir, ya consultaron a seguridad corporativa, ya consultaron a gusto. Hay veces que me consultan algunas cosas que yo digo, ¿y por qué me habrán involucrado en esto? Eh, y tú dices, no, mira, no es de tu área, pero digo, mira, métalo ahí porque él tiene experiencia en otros temas y nos puede ayudar con su perspectiva. Entonces eso es placentero, eso te da ese feedback que tú también necesitas para entender que realmente lo estás haciendo bien y que definitivamente
hay muchas cosas por aprender, aun cuando tengamos muchísimos años de experiencia, siempre hay una enseñanza, un proyecto, el trabajar con un equipo diferente. Yo disfruto mucho en estas transnacionales porque de repente, Alberto, te meten en un proyecto de marketing, te incluyen en un proyecto de comercial y estás tú allí aprendiendo, escuchando, viendo. La verdad es que eso es increíble. Yo estuve trabajando en Venezuela por muchísimos años en una empresa y en algún momento salí de seguridad corporativa a mercadeo, específicamente a manejar el tema de anti-illicit trade, ¿no? Y ese conocimiento que dejó en mí esa pasantía de 2 años en mercadeo, hablar de volumen, de share, de ventas, de la demanda, eso fue algo que realmente me llevé yo, fue como profesional, ¿no? Y yo al principio pues tenía mis dudas, ¿no? Mercadeo, tengo ya 20 años en seguridad corporativa, pero definitivamente todo lo que quedó me lo llevé yo y todo lo que quedó me sirvió en otras empresas para manejar el tema justamente que he manejado muchas veces, que no solamente es seguridad corporativa, sino el tema de ilícito, ¿no? Que Claro, está presente en muchas empresas. totalmente. Y es una de las dimensiones de la seguridad, ¿no? Importantísimo. He visto que con toda esta experiencia, que es bastante, ¿no? Yo creo que o sea, se dice rápido, 20 y tantos años en seguridad, ¿no? Pero son muchas cosas que ocurren, muchas experiencias, muchos éxitos, pero también muchos reveses, ¿no? ¿Cómo los profesionales de la seguridad debemos prepararnos para manejar los fracasos? Sí, Que tienden a ser muchos a veces. sí. Definitivamente son muchos, en muchos lados, en muchos sectores por los cuales he transitado. Inclusive, Alberto, hay muchos éxitos que empiezan de fracaso tras fracaso o de decepción tras decepción, ¿no? Es así. En algún momento de mi vida pasé esto por una empresa ensambladora y allí había un reto muy grande. Y esos 4 primeros meses, te digo que en las noches me preguntaba qué estaba haciendo yo allí, ¿no? De lo duro, de lo complejo, pero había algo interno que decía, después de esta tempestad, va a venir la tranquilidad. Y definitivamente ya el 6º mes, con un equipo extraordinario de trabajo, la verdad es que se conformó un equipo por profesionales muy buenos. Cuando yo hablaba con el director de recursos humanos y le decía, este no es trabajo, no es de una persona, esto es una empresa de 4.000 empleados directos, unos 5.000 indirectos, 3 turnos de trabajo, un sindicato complejo, muchos temas que venían pasando allí. Y él me escuchaba y me decía, pero ¿cómo lo quieres enfocar? Y yo le decía, mira, quisiera a alguien que manejara los temas de prevención, de análisis de riesgo, los proyectos, las charlas, toda la parte que quiero enfocar el tema es preventivo, pero también hay una parte operativa y hay una parte de control de pérdidas. Me decía, pero Augusto, yo no puedo contratar un ejército. Le decía, no es un ejército, son 3 personas más. Mira, y él compró la idea, ¿no? Y no fue tan bien que ya en el 5º mes, Alberto, me llamó el presidente de la empresa y me dijo, quiero pedirte algo. Sí, cómo no. No vas a reportar más a recursos humanos, vas a reportar ahora a mí directamente. Creo que el trabajo que estás haciendo tú en esta empresa con tu equipo merece todo el apoyo de la presidencia de esta empresa. Los resultados han sido muy buenos y queremos apoyarlos en lo que están haciendo. Y quiero que nos reunamos todos los días en la mañana. Y desde ahí, la verdad que cada vez que por alguna razón no iba, me llamaba el asistente y me decía, Augusto, está preguntando aquí que por qué no has ido a tomarte el café. Y yo, bueno, ya voy por allá, ya voy. Pero es eso, ¿no? Un equipo con extraordinarias habilidades, competencias, dispuestos
a dar el todo por el todo, y ese comenzar fue muy duro, fue muy fuerte, fue muy retador, pero ahí permanecimos unidos. Allí, de manera general, sin caer en detalles, te puedo decir que esa empresa tenía una pérdida muy grande y en el primer año se redujo en un 80%. Y cuando te hablo de muy grande, te hablo de muchos millones de dólares. Yo me acuerdo que cuando yo ingresé, la directora de finanzas me dijo: Augusto, estoy estimando la pérdida para el año que viene en 7 millones de dólares. Y yo le decía, yo estimo que vamos a perder 10% de lo que estás mencionando, pero necesito ese dinero para los proyectos que quiero emprender. Y así fue. Ese dinero nos lo dieron para todos los proyectos que nosotros implementamos allí en esa empresa, pero como te repito, como te digo, fue producto de todo un trabajo en equipo, con una entrada muy agotadora y muy fuerte para todos. Bueno, más de la resiliencia, ¿no, Augusto? O sea, esto de transformar los reveses en experiencia, capitalizarlos en aprendizaje y convertirlos en energía que mueva la seguridad y la organización en la dirección correcta, ¿no? Eso es fantástico. Yo creo que en algún momento me encantaría hacer como una especie de inventario de anécdotas de reveses convertidos en éxito, ¿no? Y esa que tú tienes es maravillosa. Estamos terminando, Augusto, pero quería preguntarte, si tuvieras un poquito más de tiempo en tu vida, ¿qué te gustaría aprender? ¿O qué te falta por aprender? Sí, sabes que ayer estaba almorzando con dos colegas que tú los conoces seguro, Daniel Jiménez y Julián Puentes, ¿no? Que son de aquí de Asís, de Colombia. Ayer fuimos a almorzar y a conversar. Y Daniel Jiménez me hablaba de la seguridad hospitalaria. Y la verdad que en eso me causó como un interés, ¿no? Y yo dije, wow, esto es algo que jamás en mi vida he manejado, ¿no? No me voy a cambiar por una clínica, por si acaso escuchan. Pero sí me gustaría, pero sí me gustaría de verdad, estamos organizando con Daniel Jiménez un webinar por el capítulo Caracas y vamos a hablar de ese tema. Él tiene una certificación en estos temas y yo siento que aun cuando tú como profesional no lo vayas a usar o implementar o vayas a elaborar eso, siempre es bueno ese conocimiento extra, ¿no? Ese conocimiento que te puede servir para cualquier cosa en el futuro, uno no sabe. Y la verdad es que le pedí a Daniel algunas recomendaciones de libros, de esas cosas. Sí, voy a empezar a leer un poquito de Qué ese tema. interesante. Me encanta que exista esa voluntad, esa disposición, pero sobre todo esas ganas de seguir aprendiendo. Augusto, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu apertura y por tu honestidad, sobre todo en compartir con nosotros este pedacito de tu vida y sobre todo estas anécdotas que yo creo que son tan nutritivas. Mi idea con este programa es también enseñar. Es un poco a través de nuestra propia experiencia y de la experiencia de los que hemos tenido quizás un poquito más de recorrido en esta profesión, poder dejar un pequeño legado para que otros también aprendan de lo que nosotros nos ha tocado aprender. De nuevo, muchísimas gracias, Augusto, y gracias a los amigos que nos siguen en este programa. Por favor, si les gusta, acuérdense de darle like y de suscribirse en el canal. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Gracias, Alberto, por la invitación. Un A ti. placer y nos vemos pronto. Nos vemos muy pronto. Yo Seguro que creo sí. que sí. Así Gracias. es.